Hola, soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. En el video de hoy voy a hablarles sobre el autismo porque es un tema que me han solicitado mucho ustedes como papitos, en donde me dicen: Martica, queremos conocer a profundidad a nuestros hijos, quiero saber qué siente mi hijo, quiero saber él cómo percibe su mundo. Así que este es el primer video de una serie de videos que yo les quiero ofrecer, en donde efectivamente vamos a conocer esta condición, vamos a saber ellos cómo piensan, cómo perciben el mundo, qué significa para ellos salir de su mundo y sobre todo saber que ellos son seres infinitamente hermosos, auténticos, amorosos, que como siempre digo, el objetivo de todos estos videos es crecer en conciencia, concientizarnos y llevar un conocimiento desde la perspectiva amorosa. El autismo es una condición que impacta en los 3 sistemas de desarrollo: sistema afectivo, sistema expresivo y sistema cognitivo, o sea, pensamiento. No necesariamente un niño puede tener, dijéramos, autismo y tener problema de pensamiento. Muchos de ellos, sobre todo el impacto está más en todo este contexto afectivo y emocional, que va a llevar también a una problemática a nivel expresivo y a nivel de lenguaje. Por eso es que se habla de espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que hay una gama muy amplia y puede haber el niño, o puede presentarse, digamos, el autismo en el niño que es supremamente un autismo profundo, el niño que está totalmente desvinculado, el niño que no tiene, por decir algo, lenguaje, que puede presentar un retardo mental, o por el contrario, el niño que tiene el impacto de esta condición a nivel emocional, pero es el niño que no tiene problema a nivel de pensamiento y puede tener un lenguaje funcional. Quiero decirles que como base, ellos tienen mucho miedo. Entonces, a partir de esto hay una dificultad muy grande para entender el comportamiento, las actuaciones, las emociones en la vida cotidiana de los demás. Este miedo bloquea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso les cuesta mucho expresar sus emociones, les cuesta sacar sus sentimientos, porque todo este miedo lleva a que tengan todos estos sentimientos reprimidos, que haya mucha, mucha, mucha represión de sentimientos, de emociones, y por lo tanto ellos no pueden describir lo que sienten, no pueden manifestar todo ese mundo interno que ellos están sintiendo. Y como también sabemos que hay un grado de inconsciencia muy, muy alto, entonces ellos se están enfrentando a un mundo que infortunadamente tiene un contexto muy cruel, porque la inconsciencia significa incomprensión. Entonces también están ellos en contextos de mucho juicio. Dentro de los correos, por decir algo que me llegaron en estos días, está uno de una mamita de México que me dice: Martica, estoy muy desesperada con mi niño, está yendo a la escuela y sale con sus manitos temblorosas, lo noto muy angustiado, no sé cómo hacer para que él pueda expresarme toda esa angustia que él tiene, toda esa ansiedad, no sé cómo llegar a él. Y el profesional que lo está atendiendo me dice que debo castigarlo, no viendo televisión, no viendo la tablet, que tengo que castigarlo porque no lleva su libreta, o sea, no copia en el colegio. Fue muy triste cuando yo leí este mensaje, además porque sé que es una mamita muy hermosa, seguidora de Pedagogía Sana, y ella infortunadamente no conocía y no sabía que detrás de este contexto de su hijito, el niño presenta una dificultad de lenguaje, porque muchos de ellos presentan trastornos y problemas de lenguaje a nivel expresivo, a nivel comprensivo, y eso hace que ellos no puedan interpretar ni las instrucciones, no puedan interpretar, y ese contexto académico sea un contexto hostil para ellos,
cruel y sobre todo muy, muy angustiante. Cuando la mamita entendió que su hijito tenía este trastorno de lenguaje, esta dificultad de lenguaje, llegó a la comprensión y lógico que le dije que en castigos no vale con ellos. O sea, de verdad es un contexto impresionantemente inconsciente y por eso la importancia de comprender su alma, de comprender todo ese contexto perturbador que ellos están teniendo en su interior. Por su dificultad para interpretar el mundo, entonces muchas veces ellos se la pasan aprendiendo las reglas sociales de memoria, porque no saben cómo relacionarse con ese mundo afuera, con ese mundo que al fin y al cabo no los están comprendiendo, entonces les cuesta en esta medida interpretar no solamente las reglas sociales, sino las expresiones faciales, las emociones de las personas, los tonos de voz. Entonces muchas veces ellos, por decir algo, una persona lo puede estar regañando o le puede estar llamando la atención y ellos no pueden integrar, no pueden interpretar este tono de voz y sí que menos las interpretaciones faciales. El miedo hace que ellos se aíslen porque claro, si no pueden interpretar, si no pueden conectarse con el mundo, entonces esto hace que ellos se aíslen porque muchas veces, infortunadamente, son juzgados como tontos, muchas veces como locos, como desadaptados. Muchos de los niños, de los jóvenes que han estado aquí conmigo con el proceso de pedagogía sana y han podido salir de esta condición, me dicen: Martica, la verdad, cuando yo estaba totalmente metidito en mi mundo, pues para la gente era un raro, era un desadaptado, pero cuando salía de él, entonces también era muy difícil para mí, porque como actuaba de una forma que no era común, entonces también me tachaban. Entonces observen cómo esto hace que ellos cada vez se llenen de más angustia, de más ansiedad, de más miedo, e infortunadamente todo esto hace que ese contacto duela. Por eso es que no ejercen contacto visual, porque muchos de los comportamientos de ellos no son entendidos, no son comprendidos y ese contacto con el mundo duele. Así que muchos de ellos tornan el miedo, lleva a que ellos tengan una actitud muy inflexible, terca, controladora, movimientos muy estereotipados y muchos de ellos llevan a que hagan pues muchos rituales, actividades repetitivas como clasificar, organizar, para sentirse seguros de toda esa, dijéramos, avalancha de angustia que ellos tienen. Cuando salen de su rutina pueden tener crisis emocionales, porque ellos tienen mucho miedo al cambio, mucho miedo a salir de todo ese contexto que para ellos es conocido, y por eso es que muchas veces cuando no conocemos y los sacamos con brusquedad, por decir algo, ellos están, un ejemplo, jugando y de repente los llevamos al cambio a hacer otra actividad, entonces se llenan de angustia, de mucha ira, inclusive muchos de ellos se pueden lastimar. Uno de los jóvenes que yo tenía una vez llegó aquí con su cabecita y en la corona no tenía cabello. La mamá lo llevó al médico y le dijo que era un hongo. Cuando yo me di cuenta, sabía que no era ningún hongo, sino que él con alfileres se enterraba para poder sentirse, dijéramos, que él existía, sentirse seguro y poder como tranquilizar toda esa ansiedad que él tenía interiormente. Entonces observen por qué la importancia de concientizarnos desde el amor con toda esta condición. También tienen muchos de ellos problemas de lenguaje, trastornos de lenguaje como la disfasia o el trastorno específico de lenguaje. Para esto les recomiendo mi video que se llama así: Problemas de lenguaje, disfasia, trastorno específico de lenguaje, donde ustedes van a poder comprender con mucha profundidad qué es lo que hay detrás de su dificultad de lenguaje. Se les dificulta, por lo tanto, entablar una conversación, seguir la secuencia de una conversación, comprender instrucciones, tener al fin y al cabo un lenguaje funcional. Muchos de ellos puedan que sí adquieran lenguaje,
pero no es un lenguaje funcional. Hay fallas en el uso porque muchas veces en ellos el problema no es lingüístico, es comunicativo. ¿Qué quiere decir? Tengo el lenguaje, pero no sé cómo utilizarlo, no sé cómo comunicarme con él, porque muchos de ellos también presentan la ecolalia, el lenguaje ecolálico. ¿Qué quiere decir como eco? Aprenden frases que escuchan y luego esas frases las van a utilizar en un contexto diferente. Por decir algo, están comiendo y de repente empiezan a decir las frasecitas que han aprendido. Por decir algo, vamos al parque, qué bonito este perrito. O sea, es un lenguaje en forma de eco, pero no lo utilizan para comunicarse. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender todo este contexto a profundidad, porque muchas veces el papito dice, pero mira, es que mi niño habla, sí, habla porque ha podido aprender muchas oraciones, tener, dijéramos, desarrollado el aspecto lingüístico, pero no comunicativo. Son altamente sensibles, entonces hay muchas fallas a nivel de todo su aspecto neurosensorial. Por eso es que duele el contacto con el mundo, porque hay dificultad para modular todas estas sensaciones. Entonces muchas veces cuando nosotros no conocemos, por decir algo, es el niño que lo obligan a comer, por decir algo, alimentos pegajosos, y ellos rechazan esa textura porque hay mucha sensibilidad a ese tacto, no pueden integrar esa sensación, pero ellos no están rechazando el sabor. Entonces por eso es que muchas veces se les dificulta ajustarse a los estímulos sonoros, a los estímulos luminosos, a los estímulos táctiles. De ahí la importancia de comprender todo este desajuste neurosensorial que los lleva a una desadaptación y también a mucha frustración. Esta es una introducción a una serie de videos que iré subiendo sobre esta condición, pero recuerden, mi objetivo es que nosotros podamos adentrarnos en su mundo desde el amor. Son niños, son jóvenes, son personas infinitamente bellas, sublimes, hermosas, almas muy, muy amorosas, que en la medida en que nosotros podamos contactarnos con ellos desde el amor, vamos a poder de verdad ayudarlos desde una perspectiva mucho más humana.